Buenas noches, bienvenidos nuevamente acá a esta edición de Hagamos Números. Hoy te voy a contar todo el material que tenemos para el programa de hoy, invitados como siempre, pero el tema que domina la agenda pública hoy tiene que ver con lo que ocurrió en Villa Gesell y lo tenemos en línea a Cristian Fernández, periodista que está en Villa Gesell en este momento, yendo de un lado a otro. Contame qué está pasando, por favor, Cristian, allá. Agustín, ¿cómo va? Buenas noches. Saliendo en estos momentos del frente del boliche Lebric, donde hoy no va a haber actividad, tampoco lo hubo en la jornada de ayer, no va a haber actividad en ningún boliche de Villa Gesell, pero saliendo y dirigiéndonos hacia la sede de la DDI, justamente de esta localidad. La información que da cuenta de la inminente liberación de Pablo Ventura, para muchos conocido como el 11º aprendido, detenido que tuvo justamente la investigación del brutal crimen de Fernando. Situación, Agustín, que tiene que ver esto con el avance de la causa y que podría estar relacionada directamente, más allá que entremos en un terreno de la suposición, con la prueba presentada, pero especialmente con las testimoniales que la fiscal Verónica Zamboni recopiló en la jornada de ayer y que lo ubican a Ventura en realidad en la localidad de Zárate, como mantuvo su familia, dijo su familia desde un comienzo, y que en ningún momento estuvo durante la noche del viernes y madrugada del sábado pasado en esta ciudad de Villa Gesell. O sea, esa idea de que había dudas, Cristian, con el video, que el fiscal tenía algunas dudas, ya está disipada, no hay duda. Ventura no estaba ahí, estaba en Zárate, esto es así, por eso lo liberan. ¿Y qué se sabe? ¿Por qué este intento de involucrar a alguien que ni siquiera estaba ahí? ¿Qué es lo que se dice? Dos cuestiones, Agustín. La primera, yo tengo que decir que estaría disipada porque no se conocen en este caso fundamentos o resolución de la decisión de la justicia. Vos sabés que en las investigaciones penales preparatorias que tiene la provincia de Buenos Aires hay un pedido de la Fiscalía, tanto para la aprehensión como para la liberación. Por lo tanto, supongo que será resorte en este caso de lo que haya dicho el juez de garantías, el hecho de qué prueba valoró para, si es como se confirma, la liberación inmediata de Ventura. El otro punto bien marcás, creo que es un misterio grande que a muchos ha sorprendido desde el mismo sábado del mediodía, cuando los 10 primeros jóvenes fueron aprendidos. ¿Por qué aparece el nombre de Ventura? Mucho se dijo al respecto. Aparece por alguna conversación que existía en los chats que tenían estos chicos en los teléfonos. Otros dicen que cuando se preguntó por una zapatilla manchada con sangre, fue el nombre que dieron justamente los chicos en el lugar, y sumando luego 2 más 2, ubicación de estos primeros 10 detenidos, el nombre Pablo Ventura, es que se da el pedido de aprehensión que se hizo justamente en la tarde del pasado día sábado, pero será ya luego resuelta en la investigación, aunque con otro objetivo, si Ventura queda liberado, saber por qué este intento de implicarlo en ese crimen. Ok, Cristian, ¿tenés más información ahora? ¿Estás rumbo a la DDI? ¿Podemos volver a comunicarnos con vos en un rato cuando ya estés ahí en la DDI con más información? Exactamente, estamos yendo hacia el DDI, allí ubicada al lado de la comisaría primera, para tener más precisiones al respecto. Bueno, en un rato nos volvemos a comunicar. Gracias, Cristian. Con gusto, hasta luego. Hasta luego. Diego García, abro con vos esta noche. Diego, contame qué información más hay sobre este caso que nos tiene atentos a todos. Pablo Ventura, detenido número 11, sobre el que había todas las suspicacias en cuanto a la detención. ¿Te acordás que había sido ido a buscar a Zárate? Bueno, ¿por qué decide la Fiscalía, o por lo menos por estas horas, dejarlo en libertad o hacer un pedido para dejarlo en libertad? Primero, se pudo comprobar a través de los videos del boliche, se registraron todos los videos del interior del boliche Lebric. No está en ninguna de las filmaciones. Eso queda descartado. Después, viste, Agustín, que había otra salvedad, porque él había sido implicado en realidad por estos jóvenes que en sede policial habían dado esta versión cuando se estaba produciendo el allanamiento. Pudo comprobar la justicia que en principio ni siquiera es rugbyer, o sea que él es remero, como había denunciado su propia familia. Por testimonios, fue el único que además declaró, lo hizo durante 45 minutos, hace algunos días, el día lunes. Y además hay datos, ¿te acuerdas que había toda una versión de que él podría haberse profugado y rumbo a Zárate, haber llegado con su auto? Bueno, todos esos elementos quedaron descartados. Por eso se ordena la inmediata liberación de este joven, que además, según me cuentan, va a seguir, por supuesto, investigado, e incluso participaría de la rueda de reconocimiento que se va a llevar a cabo el día jueves. Por eso es muy importante lo que hizo la justicia, porque en momentos en que se hablaba de este detenido número 11, él aseguraba que nada tenía que ver. Te digo que además podría caberle otra cuestión, porque implicaron a una persona, al personaje número 11, los rugbyer detenidos. Por eso es muy importante lo que siga. Después te vamos a contar
detalles de la causa exclusivos que por estas horas maneja la Fiscalía. Está bien, que hay un riesgo, en un rato me lo vas a ampliar, Diego, pero se habla de la posibilidad de la perpetua para los detenidos. En un rato me lo ampliás y vamos a analizar. Imputación, pero además para más personajes, porque hasta ahora hay 2 imputados, pero atención porque las imputaciones por homicidio podrían ir rumbo a más personajes de la pelea. Bueno, en un rato te vamos a ampliar esto, la verdad que un tema, una tragedia, pero que da para atender y seguirla de cerca y prestarle mucha atención. Bueno, arrancamos con el resto de los temas que tenemos preparados para esta noche en el programa. Tema del día, además de esto que domina nuestra atención y que en un rato vamos a seguir elaborando y trabajando el tema. Tema del día, el anuncio, la conferencia de prensa del ministro de Economía de Martín Guzmán acerca de un proyecto de ley que envía al Congreso de la Nación para reestructurar la deuda. En un rato ya nomás te voy a ampliar y te voy a contar detalles con números para que se entienda qué significa esto, qué significa para la Argentina. Ahí lo tenés a Martín Guzmán empujando, pobre, el camión, tratando de moverlo a partir de lo que le dejaron como herencia. Lo cierto es que con este anuncio de hoy arrancó formalmente, se puede decir, la reestructuración de deuda que tiene bastantes aristas diferentes. Acá lo venimos siguiendo de cerca, el Fondo Monetario, los acreedores privados. Quédate ahí porque ahora en un rato te voy a explicar, a analizar, dar algunos datos y detalles de esta reestructuración que arranca y qué riesgos tiene esto para la Argentina. En el medio de todo esto se conoció otra noticia hoy por parte del Banco Central, la confirmación de que el año pasado, ¿sabes cuántos dólares se vendieron en la Argentina en el mercado cambiario? 43.500 millones de dólares. ¿Sabes cuánto es el resultado comercial, los dólares que le sobran a la Argentina por la diferencia entre lo que exporta y lo que importa? El año pasado, que fue un muy buen año, 14.000. ¿Cuánto hay de inversión extranjera directa, dólares genuinos que ingresan al país? Prácticamente nada, a consecuencia de la política económica de los últimos 4 años. ¿Qué otro canal de generación de dólares tiene la economía? Ningún otro. Sí, la deuda. No el último año porque ya se había cortado el grifo de financiamiento. Lo cierto es que esto explica el porqué de un nuevo cepo en la Argentina. ¿Por qué la necesidad de restringir el mercado cambiario? Inviable un país que el año pasado vendió en su mercado cambiario 43.500 millones de dólares que no genera y que hacía que la deuda se vaya por la calecita, la puerta giratoria y termine yéndose a venta de dólares y en muchos casos a fuga de capitales. Otro tema del día en materia económica, la calificadora de riesgo Standard & Poor's calificó como default selectivo a la deuda argentina. Hace un rato ocurrió esto. ¿Por qué? ¿Te acordás que ayer te contábamos que hubo un canje de deuda muy exitoso si uno lo mira desde el punto de vista del gobierno, si uno lo mira desde el punto de vista de cualquiera de nosotros, ¿no? Del Estado argentino, que logró tirar unos vencimientos de deuda para adelante de manera voluntaria, recortando la tasa de intereses, tirando los plazos? Bueno, lo cierto es que desde el punto de vista de los acreedores que tuvieron que asumir esas características, digamos, peores, si se quiere, de la deuda que tenían, llevó a que la calificadora de riesgo bajara la calificación y colocara a la Argentina en default selectivo, algo que ya había ocurrido cuando el entonces ministro de Economía, Hernán Lacunza, había anunciado el reperfilamiento. ¿Te acordás esa palabrita que apareció como nueva, que había pateado para adelante vencimientos de deuda? Bueno, en este caso nuevamente la calificación de default selectivo en el marco de un proceso de reestructuración de deuda. Ahí tenés la noticia, la calificadora Standard & Poor's, una de las principales calificadoras de riesgo del mundo. Vos me vas a decir, pero son estas calificadoras que le pifian sistemáticamente. Sí, las mismas, pero tienen el monopolio y mientras el mundo funciona así lo seguirán teniendo de la calificación de riesgo y manejan el humor de los mercados financieros y de los grandes capitales. Bueno, seguimos con el resto de los temas que tenemos hoy. Arranco con Gustavo Idoyaga. Buenas noches. Contame cómo es esto, Gustavo, del Ministerio de Trabajo con mucho trabajo. Buenas noches, Agustín. Sí, por supuesto nos referimos a Claudio Moroni y tiene 2 temas importantes y urgentes. Primero, el ícono de la industria alimenticia Bagley cierra
suspende los trabajadores, 370 trabajadores por el término de 2 semanas. Uno de los temas críticos dentro de la industria alimenticia. Otro de los temas, lo que ocurre con el sector petrolero en la provincia de Neuquén, donde están en riesgo 667 despidos y 1.200 suspensiones. Le vamos a adelantar acá en Hagamos Números porque el Ministerio de Trabajo está trabajando en esa dirección para evitar conflictos. Bueno, en un rato ampliamos este tema también y saludo, buenas noches Lorena Toso, contame acerca de este pacto, reencuentro entre Alberto Fernández y Eve de Bonafini. Buenas noches a todos, por supuesto, y vamos a hablar de este encuentro. Ella sabe que tiene en mí a un amigo. Esa fue la frase elegida por el presidente Alberto Fernández. Después vamos a estar contando detalles de lo que fue este encuentro, para empezar a limar algunas asperezas entre cruzamientos de declaraciones a lo largo de la última semana con Eve de Bonafini y, por supuesto, todo lo que dejó el presidente ya firmado. Después te hablo de esto de si es arquero o jugador de media cancha. En un ratito te cuento detalles. Dale, vamos a ver la posición en el campo del presidente. Y Néstor Espósito, contame este tema de que D'Alessio, el falso abogado Marcelo D'Alessio, está en peligro. ¿Qué es lo que está pasando? Reapareció, buenas noches Agustín, reapareció Marcelo D'Alessio en plena feria judicial con una denuncia gravísima, porque los derechos humanos son para todos, incluidos los detenidos, acaso especialmente para los privados de la libertad. Hay una denuncia gravísima, te la vamos a mostrar, te vamos a explicar y además vamos a mostrarte que podría la Argentina estar cometiendo a través de la detención de D'Alessio una gravísima violación a los derechos humanos. Bueno, ahora entonces, Diego García, vamos a seguir con el tema que también nos tiene pendientes esta noche, de qué es lo que está ocurriendo allá en Gesell, en Pinamar, en la DDI, con el caso de este asesinato de este chico allá en Villa Gesell. En un rato ya ampliamos eso también. Ya está acá en el piso, sentada con nosotros, Ana Franchi, titular del CONICET. ¿Te acordás del CONICET que durante la gestión anterior estuvo tan postergado, tan golpeado? Bueno, parece que hay esperanza, hay nuevos anuncios, vamos a estar hablando con Ana Franchi, titular del CONICET, acá acerca de las novedades para los investigadores, que es muy importante para el país lo que termine ocurriendo con la ciencia y la tecnología y los investigadores que se desempeñan en ese instituto. Bueno, quédate acá en Hagamos Números porque primero arranco contándote todos los detalles de lo que hay atrás del anuncio de Martín Guzmán y lo que viene en materia de reestructuración de deuda. Dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, acá estamos. Te voy a contar entonces, antes de arrancar con Ana Franchi, el tema de CONICET y contarte las novedades sobre eso, qué es lo que hay atrás de este anuncio que hizo hoy en conferencia de prensa Martín Guzmán, ministro de Economía, en una de las prioridades. Acá te venimos contando en el programa que es la reestructuración de deuda, el intento de evitar un default y lograr reestructurar la deuda, descomprimir los vencimientos para que la economía tenga más grados de libertad, pueda contar con más dinero para seguir haciendo lo que se está haciendo, que es transferir recursos a sectores que impulsan el consumo y tratar de esta manera de dinamizar y retomar el camino del crecimiento. Bueno, a ver, arrancó la reestructuración de deuda, ahí escuchamos la bocina, viene Martín Guzmán empujando pobre el camión para tratar de reencauzar esta herencia pesada que recibió en materia de deuda, pesadísima en materia de deuda, y vamos a empezar a analizar algún detalle sobre esto. Pero primero vamos a utilizar como disparador un pequeño recorte del audio, del video, de algo clave que decía esta mañana Martín Guzmán cuando dio la conferencia de prensa. Dale. Está claro que hoy en día la situación del país es crítica. El país se enfrenta a una profunda crisis de deuda. Lo que se ha hecho con la deuda es un desastre. En tan solo 2 años el país rifó completamente el acceso al mercado de créditos internacionales. Bueno, por si no había quedado claro, el propio Martín Guzmán dice lo que se ha hecho con la deuda fue un desastre. Un desastre. A ver, para entender por qué dice esto, en 2 años se rifó el acceso a los mercados internacionales. La Argentina, después de una política de desendeudamiento hacia fines del 2015, venía teniendo una disputa
todos conocemos lo que pasaba, muy fuerte con los fondos buitre, ese pequeño grupito de acreedores que nunca quiso arreglar y que venía litigando contra el país y que quería cobrar intereses. Bueno, el gobierno de Mauricio Macri, de arranque, de entrada, decidió pagarle a los fondos buitre lo que esos fondos exigían. Eso abrió la ventana del financiamiento externo, del mercado de deuda internacional. En enero del año 2018, el mercado internacional de deuda le comunicó a Argentina que esa ventana estaba cerrada. O sea que de principio de 2016 a principio de 2018, esto es lo que explica Guzmán, en tan solo 2 años, rifaron el acceso al mercado internacional de deuda habiendo tomado una economía muy fuertemente desendeudada. Eso es lo que ocurrió y lo que termina después poniéndole el moño al asunto, que fue el ir a golpearle la puerta nuevamente después de casi 15 años de haberlo corrido de la escena al Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, empecemos a entender un poquitito mejor qué es lo que está pasando con esto. Primero, el proyecto de ley que anunció hoy Guzmán que se manda al Congreso, ya se comenta que el 30 de este mes, el 30 de enero, se estaría discutiendo en diputados este proyecto de ley para buscar la aprobación. Se titularía Restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa. O sea, lo que se intenta es recuperar la sostenibilidad de la deuda. Lo dijo Guzmán, lo dijo el propio presidente Alberto Fernández. Esta deuda que hemos heredado es insostenible, es imposible. Digo, esto no es una cuestión de apreciaciones. Uno mira los números de deuda, de carga, de vencimientos, de cuándo ocurren esos vencimientos, de cuáles son los ingresos que tiene la economía argentina, y la deuda, así como el gobierno anterior la contrajo, es impagable. Escuchemos otra vez un pasaje que nos va a servir para entender mejor de Guzmán y ya te explico un poquito más y te doy algunos números que te van a permitir entender qué hay atrás de esto. Dale. Y cuando en abril del 2018 cambiaron las expectativas, se alcanzó el préstamo más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional, y esos fondos no fueron utilizados para nada que tuviese que ver con aumentar la capacidad productiva del país. Por el contrario, fueron utilizados para pagar deuda y para financiar la salida de capitales. De modo que lo que ha ocurrido es que hoy tenemos una carga de deuda que es insostenible, que hipoteca el futuro de las argentinas y los argentinos, y ha aumentado la pobreza, ha aumentado la indigencia, ha aumentado el desempleo, la actividad ha venido en caída libre. Bueno, ahí estaba, enunciando las consecuencias de no solo el endeudamiento, sino el destino de la deuda. Porque no es solo el volumen de deuda que se contrajo, la concentración de los vencimientos en el corto plazo que la torna impagable, sino el destino que se le dio a esos fondos, que, como explicaba Guzmán, en ningún caso fueron a parar a inversiones, en ningún caso fueron a parar a mejorar la capacidad de repago de esa deuda. Fueron a pagar a fuga de capitales, ¿sí? Entonces, bueno, eso hace la insostenibilidad de la deuda que se plantea hoy. Bueno, lo que dice acá Martín Guzmán también es: de nada serviría hacer un salvataje a la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué te marco esto? ¿Te acordás que Axel Kicillof abrió la posibilidad de que los acreedores de deuda de manera voluntaria se presenten para decir, bueno, aceptamos la postergación del vencimiento que tiene lugar el 26 de enero para el 1 de mayo? Bueno, mañana vence el plazo. Mañana nos vamos a enterar si Kicillof logró juntar el 75% de las voluntades que necesita juntar para que esto sea viable, para que el día de mañana no vuelvan a aparecer fondos buitre. Necesita que el 75% de quienes tienen estos títulos acepten la propuesta que el gobernador les hizo. Este plazo vence mañana. Parece que no estaría alcanzando al 75%. Mañana nos vamos a enterar cuando cierre a última hora del mercado financiero de la tarde, lo vamos a estar analizando acá a la noche, qué es lo que terminó ocurriendo con eso. Pero pareciera que no logra juntar esas voluntades. Si eso es así, lo que se especula es, bueno, la provincia de Buenos Aires va al default o la Nación finalmente va a asistirla financieramente. Bueno, hoy Guzmán ratificó que esto no va a ocurrir. De nada serviría hacer un salvataje a la provincia de Buenos Aires. Pero mirá, pasemos a la próxima. En la reestructuración de deuda, la negociación, acordate que tiene dos grandes ejes, la de la Nación, dos grandes ejes. Si la provincia de Buenos Aires entra en default, complicaría la estrategia nacional, es cierto. Pero tiene dos grandes ejes, Fondo Monetario y acreedores privados. Mirá, pasemos a la siguiente para entender un poco mejor de qué se trata. Acá tenemos, a ver, con el Fondo Monetario Internacional, dijo hoy Martín Guzmán, se busca reperfilar las obligaciones, acá está invertido el número, error mío, las obligaciones de 2021 y 2022. ¿Sí? A ver,
Los vencimientos fuertes con el Fondo Monetario son el año que viene y el siguiente. Ya te expliqué, el gobierno anterior, el gobierno de Macri, firmó un acuerdo muy irresponsable con el Fondo Monetario porque no solo se fue en fuga de capitales, que no se podía según las cláusulas del Fondo Monetario, no se respetaron y se hizo igual, sino que se permitió que se concentren todos los vencimientos en el corto plazo. Entonces, 2021 y 2022 se tornaba impagable. Bueno, lo que dice Guzmán es, buscamos reperfilar eso. Lo que le vamos a decir al Fondo Monetario Internacional es, pateamos para adelante esos vencimientos, explorando una tercera vía. Acordate que acá te lo venimos contando. Ni stand-by, ni facilidades extendidas. Reperfilamiento, esta nueva palabra tan de moda. Bueno, en el medio aparece otro actor acá, muy importante, que es nada menos que Joseph Stiglitz. Me corro para que lo conozcan a Joseph, acá lo tienen, a Joseph. ¿Por qué es importante Joseph Stiglitz? No solo porque es un economista muy reconocido internacionalmente, no solo porque es premio Nobel de Economía, sino además porque es una especie de mentor, una especie de padrino, digamos, de Martín Guzmán. Martín Guzmán se desempeñaba como investigador, como académico en la Universidad de Columbia y trabajaba muy cerca en un grupo de trabajo de Joseph Stiglitz. Bueno, Joseph Stiglitz salió en las últimas horas a declarar un modelo razonable de reestructuración de deuda tiene que tener quitas significativas. Y esto despertó una polvareda muy grande. ¿Por qué? Porque una de las dudas que tiene el mercado financiero es si va a haber quita o no. Quita en el capital o si solo se van a extender los plazos. En Argentina existe una ley de administración financiera que lo que te dice es, de las 3 condiciones que tiene la deuda, tasa de interés, plazo y capital, vos si planteás una reestructuración tenés que apuntar a mejorar 2. O estirar los plazos y bajar la tasa, manteniendo el capital, o recortar el capital y recortar la tasa manteniendo los plazos, ¿se entiende? Tenés que mejorar 2. Hoy Martín Guzmán en conferencia de prensa dijo, se va a respetar la ley de administración financiera. Es decir, de estas 3 condiciones, 2 van a mejorar. Ahora, lo que se especula, no hay nada confirmado, esto es una negociación, es que no vaya a haber quita de capital, que vaya a haber un estiramiento de plazos y un recorte en las tasas de interés. ¿Sí? Bueno, obviamente que el mercado financiero pretende tener las mejores condiciones para ellos, por eso esta declaración hizo tanto ruido. De hecho, hoy en la conferencia de prensa algún periodista le preguntó por estas declaraciones de Stiglitz a Guzmán, que obviamente que eludió la respuesta porque se entiende que está en un proceso de reestructuración de deuda, no puede andar develando características de esto. Bueno, vamos a ver algunos números para cerrar y entender de qué se trata. ¿Cuál es la deuda pública total que tiene la Argentina, el despelote que enfrenta la Argentina y que tiene que reestructurar de alguna manera? 311.242 millones de dólares. Esto es casi un PBI de Argentina, un producto bruto, todo lo que produce la economía en un año. Cuando el gobierno arrancó, este monto en relación al producto bruto no llegaba al 40%, o sea, más que se duplicó la carga de la deuda. Pero además, mira, para seguir apoyando esto en datos, ¿qué pasa con la composición de la deuda? 110.000 millones, un poquito más, están en manos de acreedores privados, ¿sí? Más complicada la cosa porque tenés que juntar voluntades, que no aparezcan los fondos buitre, negociar con cada una de las partes. Hay algunos títulos, algunas series que están muy atomizadas, es decir, están distribuidas en muchas manos. Bueno, muy complicado. Otra es la deuda intrasector público. ¿Qué quiere decir esto? Que la tiene el ANSES, la tiene el Banco Nación, la tiene el Banco Central. 103.000 millones de dólares. Esta es más fácil porque se entiende que son arreglos contables dentro del marco de la administración estatal. Después tenés Fondo Monetario Internacional y organismos multilaterales, 73.142 millones de dólares. Acá están los 44.500 del Fondo Monetario, que el nuevo gobierno dijo, gracias, no me completes los 57.000, no quiero más nada. Y esto es lo que el ministro ya dijo que se busca reperfilar. Acá lo que juega es un acuerdo más político, ¿sí? Es sentarte con el Fondo Monetario y en un acuerdo político perfilar hacia adelante estos vencimientos. Después tenés letras de corto plazo, que son estas letras reperfiladas por el gobierno anterior, que ayer hubo de manera voluntaria otra especie de reperfilamiento porque se canjeó un bono por otro más largo. ¿Te acordás que te cantábamos? Le Cap por Levad. Cuesta acordarse de todo este despelote de letras, pero bueno, se reperfila. Y otras cosas que andan dando vuelta por 2.500. Esto completa lo que te dije, los 311.242 millones de dólares. Una pelota de plata monumental. Y para terminar de entender, te voy a mostrar lo que pasa este año, en el 2020, con los vencimientos de la deuda. Perdón, esta no es la otra, pasemos a la siguiente. Lo que pasa este año, que teníamos trimestre a trimestre, cuáles son los vencimientos de la deuda, si me lo muestran ahí, y ya cerramos con esto. Gracias, chiques. Bueno, lo que te voy a contar es
que tenemos de vencimiento de deuda trimestre por trimestre a lo largo de este año. Ahí está, para entender la magnitud del problema. Primer trimestre, año 2020, 11.921 millones de dólares. Acá está todo expresado en dólares, no son todos dólares, pero es un montón de plata, como verás. Segundo trimestre, casi 15.000. El tercero un poco menos, casi 4.000. Y el último, 8.500 y pico de millones de dólares. O sea, verás en el primer semestre del año algo así como más de 25.000, 26.000 millones de dólares, imposible de pagar. Estos números son los que dan sustento a esto que explicaba hoy Martín Guzmán: la deuda es insostenible, un proyecto de ley al Congreso para volver a transformar en algo sostenible a la deuda, con un montón de actores dando vueltas, que son los acreedores privados. Esta es la realidad de lo que viene en Argentina y vamos a seguir analizando de cerca acá todas las noches. Quédate ahí, ya arrancamos con nuestra invitada, ya te la presenté, te vamos a contar lo que pasa con el CONICET. En un rato ya tenemos también un economista invitado que vamos a estar analizando y discutiendo un poco estos temas. Dale, quédate acá en Hagamos Números, vamos. Dale. Bueno, antes de arrancar ya con los invitados, seguir abordando los temas, tenemos de nuevo una comunicación telefónica. No, perdón, no una comunicación telefónica. Tenemos directamente en vivo el móvil allá en Mar del Plata. Cristian, contame, ¿estás ahí? Exactamente, Agustín, seguimos aquí en Villa Gesell. Ahora hemos modificado nuestra ubicación, como te comentábamos en el comienzo del programa. De fondo lo que estás observando es parte de la instalación que tiene la sede de la DDI, la Dirección Departamental de Investigaciones de Villa Gesell. Está ubicada en la calle 105, entre 4 y 5, al lado de la comisaría primera de la estación comunal. Hago esta aclaración porque esto es no tan lejos, estamos hablando de unos 900 metros aproximadamente del boliche de Brick, donde teníamos el contacto anterior cuando estábamos en ese lugar, y lo mencionamos al boliche también porque en este lugar está detenido, en realidad fue alojado desde el mismo sábado por la noche cuando fue trasladado a esta localidad Pablo Ventura, el 11º aprehendido, luego detenido por el asesinato de Fernando, de acuerdo a lo que fue la investigación inicial a cargo de la fiscal Zamboni. La novedad que vos bien confirmabas en el comienzo mismo del programa tenía que ver con la liberación, o al menos la orden que el juez de garantía David Mancinelli habría autorizado a partir justamente de un pedido fiscal. Recordar, Agustín, en el caso de la provincia de Buenos Aires, a través del Código de Procesamiento Penal, lo que existe es, más allá de la sospecha que pueda haber sobre la conformación de un delito, posteriormente un plazo de 15 días que se pueden extender por otros 15 para hacer un mes antes de solicitar la prisión preventiva de un imputado en algún hecho, sobre todo en un hecho grave como este homicidio agravado por premeditación y por la participación de 2 o más personas. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Lo que también estuvimos conversando hace minutos, se debe haber considerado la falta de elementos que permitan efectivamente seguir manteniendo un principio o un indicio de culpabilidad de Ventura en los hechos que terminaron con el homicidio de Fernando, y por eso su liberación. La aclaración que hay que hacer es que la liberación no implica en sí el sobreseimiento ni mucho menos, sino que la persona sigue imputada, aunque se va a considerar, si esto se da de esta manera, que no hay riesgo en este caso de fuga por parte de la persona. Bueno, gracias, Cristian. Te pido por favor nos avise, estás ahí en la puerta de la DDI, de cualquier novedad, y cualquier novedad volvemos al aire con esto. Gracias. Bueno, tal como te dije, está acá ya sentada, le pedimos disculpas, gracias por la espera, pero bueno, es un día especial hoy. Ana Franchic, titular de CONICET. A ver, durante los últimos 4 años, yo hablaba recién de la herencia de la deuda, acá explicamos herencias económicas trágicas de los últimos años con varios indicadores que dan cuenta de esto. Uno de los grandes postergados fue la ciencia y la tecnología, el CONICET, los becarios del CONICET, los investigadores del CONICET. Hubo anuncios los últimos días, contanos un poco mejor de qué se tratan estos anuncios, ¿son una esperanza? Bueno, sí, fuimos perjudicados y hablamos en términos reales, sin contar el último semestre del 2019, el CONICET perdió más del 27% de su presupuesto, unos 6.500 millones de pesos. Las consecuencias fueron atraso salarial, atraso en los estipendios de las becas que estaban por debajo de la línea de pobreza. Durante la campaña presidencial, el presidente Fernández se comprometió a volver a poner la ciencia de pie. La primera señal fue que volvimos a tener ministerio, ¿no? Porque el último año
el Ministerio había pasado a ser Secretaría. La segunda señal fue que se otorgaron casi un 15% más de becas respecto a lo que se había convocado. Y finalmente el jueves pasado tuvimos la gran noticia de que va a haber una reestructuración de los estipendios de beca que pasan. En diciembre un becario doctoral cobraba 29.000 pesos y en junio va a cobrar 45.000. Y un becario postdoctoral va a llegar a los 54.000 pesos. Además de, obviamente, los jóvenes pueden entonces empezar a sostenerse haciendo su doctorado, la señal en una situación como la que estuviste mostrando, de que se apuesta nuevamente a la ciencia y la tecnología, es para nosotros una señal muy, muy esperanzadora. Esa es la idea. Y además de estos incrementos salariales que son muy significativos con lo que contás, se abre también el acceso a nuevos becarios, empieza a haber más partidas presupuestarias. Claro, tenemos 400 becas más, un 15% más de becas de las que se convocaron. La convocatoria de becas es a mitad de año, fue a mitad de año 2019, luego se van evaluando y ahora cuando presentamos las becas hubo 100 más por cada gran área, o sea, 400 becas más, o sea, tenemos más becas, más jóvenes que pueden entrar a hacer su doctorado o su postdoctorado. Y esto también tiene correlato con el ministerio, digo, más allá del CONICET en sí mismo, los investigadores, digo, empieza a haber también más partidas presupuestarias para la investigación en ciencia y tecnología. Y evidentemente en el presupuesto que se vote en marzo, claro, ya de por sí van a tomar que tener en cuenta este aumento en los estipendios de becas, que es un gasto fiscal que anda cerca de los 1.000 millones de pesos. Esperamos también tener otras señales porque tenemos los subsidios, la mayoría de nuestros insumos son importados, la devaluación de la moneda hace que nuestros subsidios, la verdad que sean en estos momentos casi imposible realizar investigaciones. Tenemos los salarios de los investigadores, estamos ganando el 60% de lo que se ganaba en el 2015. Tenemos problemas para mantener las unidades ejecutoras en marcha. Bueno, son muchas las señales que necesitamos. Poco a poco, en un mes de gestión, hemos tenido un par de señales que nos hacen estar muy contentos, muy esperanzados. Ana, disculpame una cosita, pero ya te dejo. Solo explicarle a la gente, porque a veces digo, quien está mirando dice, el CONICET suena algo importante, muy relevante. ¿Podés muy brevemente describir para el que nos mira y por qué es tan importante el CONICET y que se puedan desarrollar actividades ahí? El CONICET es la institución en el país, la segunda institución en cantidad de trabajadores después de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, dentro del CONICET se estudian todas las disciplinas científicas, las ciencias sociales, las ciencias exactas, las ciencias relacionadas con el agro, etcétera, etcétera. Es la que forma los recursos humanos, financia la formación de recursos humanos. Los doctorados obviamente se hacen en las universidades, mayormente en las universidades nacionales, pero el que financia los doctorados es el CONICET. Entonces los jóvenes graduados se presentan a un concurso donde van a ser elegidos para realizar su doctorado financiado por el CONICET, luego sus postdoctorados y finalmente tiene dos carreras, la del investigador, la del personal técnico, que es la que sostiene las investigaciones. ¿Para qué sirve? Bueno, obviamente la ciencia básica, que es de excelencia en la Argentina, fíjate que en el ranking CIMAGO, la Argentina, no tomando en cuenta las universidades, es la número 21 del mundo. El CONICET, perdón, es la número 21 del mundo entre 1.600 instituciones, la más importante de América Latina. Eso en cuanto a ciencia básica, pero además el CONICET hace muchas cosas que cambian el día a día de las personas, ¿no? Investigaciones en medicina, en producción, mejorar la producción de la Argentina, la calidad de vida, etcétera. El CONICET está en todos esos lugares y está en todo el país. Muchos de nuestros investigadores están dentro de las universidades nacionales o en institutos propios, o en el INTI, el INTA, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Tenemos más o menos 10.500 investigadores e investigadoras. Con esta última entrada vamos a tener unas 11.400 becarios y becarias. Ana, te quiero hacer una pregunta. Vimos estos días que la grieta se mete también en el CONICET. Una investigadora como Sandra Pita dijo que era, no sé si la palabra exacta era fulbito para la tribuna, pero utilizó estas medidas que nosotros celebramos como que eran para la tribuna. ¿Cuál es tu abordaje de estos comentarios justo en un momento tan incipiente donde la ciencia se dejó de lado, ¿no? Bueno, la verdad es una opinión personal, yo no voy a juzgar a la investigadora, pero sinceramente le mejoramos el estipendio a 11.000 y pico de jóvenes que están apostando a hacer el doctorado. Esto no solo significa que mejoran su vida, sino que un joven que tiene que decidir estudiar una carrera científica
o hacer su doctorado en la Argentina y no como últimamente que se iban todos a hacer el doctorado en el extranjero, ven que la ciencia y la tecnología es nuevamente una opción para su carrera, para su vida. Entonces, bueno, el comentario va... Lo que deberíamos observar, y ojalá esto ocurra así, es que, como pasó hace unos años atrás, vuelvan al país, que en los últimos 4 años habían empezado a irse, ¿no?, los investigadores. Nosotros esperamos que eso ocurra, pero para que eso ocurra tenemos que mejorar lo que está pasando acá en la Argentina para los que aquí están. Es como, digamos, estamos cerrando la canilla de los que se van. Ajá. Y esperemos que pronto podamos abrir la canilla para que vuelvan los que están afuera, una vez que vean desde afuera que acá las cosas empiezan a funcionar y no son tan distintas a lo que ellos tienen en el país en el que están trabajando, seguramente muchos de ellos van a optar por volver a la Argentina. Así que creo que estamos en ese camino, falta, pero entramos en un camino positivo, un cambio de rumbo total. Bueno, buenas noticias en ese sentido. Muchas gracias, Ana, por haber estado acá, por contarnos esto y transmitir la importancia que tiene el CONICET y la investigación y la ciencia y la tecnología en Argentina. Gracias. Voy con vos, Diego, y contame un poquito más, que tenés novedades sobre lo que está pasando allá en Villa Gesell. Sí, detalles del caso que conmueve a todos y la liberación, o por lo menos la orden de liberación de Pablo Ventura, este joven de 21 años, que desde un comienzo había estado nombrado en la causa por parte de los otros rugbyers detenidos. Pudo comprobar la justicia que en principio no habría vínculo entre ambos personajes. Además, que estuvo en el lugar, que por lo menos lo apuntaba de una cámara de seguridad, ¿te acordás?, en un restaurante, comiendo con su familia. Eso lo indicaba como parte del personaje que no estaba en esa historia. Se requisaron además la cantidad de videos de esa noche, del boliche, más de 4 horas de grabación, y allí también, Agustín, se pudo comprobar que no estuvo presente aquella noche de la pelea. Eso tenés todos esos elementos. Y además, viste que habían surgido suspicacias relacionadas con la posibilidad de que el Peugeot 208, que también pertenece a la familia, había sido tripulado por él, que se había escapado de la zona. Bueno, todo eso quedó descartado. Son los elementos que tiene la justicia para dejarlo en libertad. Recordemos que había sido el único que había declarado, 45 minutos duró su declaración, y allí había presentado elementos. También incluso entregó su teléfono celular, el cual todavía faltan las pericias, pero él lo entrega para que digan, bueno, yo estaba en la localidad de Zárate, o por lo menos las celdas del teléfono se habían activado en esa zona, en ese horario. Todo eso hasta ahora para la fiscal le da pruebas o elementos para sacarlo de la historia. No quiere decir esto que no vaya a seguir imputado y que hasta incluso, me dicen, participaría de la rueda de reconocimiento que se va a llevar lugar el día jueves, ¿sí? El día jueves allí en Villa Gesell, que además participarán 6 amigos de parte de Fernando que irán a reconocer a los personajes que entran en juego en esta pelea tan violenta. Bueno, así están las cosas. En un rato te vamos a seguir contando. Si hay novedades, tenemos a Cristian allá desde la DDI que nos va a comunicar apenas ocurra algo allá. Bueno, tenemos invitados, ya te conté, está esta noche con nosotros Iván Carrino, que es economista. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Quienes nos conocen o nos han visto ya saben que pensamos distinto en materia económica. Vamos a estar intercambiando algunas ideas esta noche. Yo contaba en la apertura los anuncios de Martín Guzmán de esta mañana, el intento de reestructurar la deuda, el proyecto de ley. ¿Qué te pareció esto que ocurrió hoy? ¿Lo ves como algo positivo, no? No, bueno, lo primero que habría que decir es que no hay grandes definiciones, ¿no? Digamos, parecería ser una especie de pedido de permiso al Congreso para poder negociar la deuda y después veremos los detalles de qué oferta se le hace a los bonistas, cuál será el trato y el rol del Fondo Monetario Internacional. Ahora sí me gustaría destacar, digamos, esta filosofía de que resulta que la deuda es absurda, es insostenible, no se puede pagar. Bueno, ahora, sobre el gasto mirando público, los números pareciera que sí. Bueno, ahora, sobre el gasto público y sobre el déficit fiscal, nunca se dice nada malo. O sea, si fuera por la filosofía de Martín Guzmán, un destacado economista keynesiano, está todo bien gastar, está todo bien entrar en déficit, pero la deuda guarda. No, claro, porque algún día tiene que pagarla la deuda. En algún momento Guzmán habló de buscar el equilibrio fiscal, digamos, hacer sostenible al final del camino, no solo recuperando deuda. ¿Y qué, cierto, no, cierto. Y eso dentro de todo, digamos, te diría que es bastante rescatable. No, parecería que Guzmán tampoco es que es un fanático de cualquier tipo de déficit fiscal. Pero
no se reconocen las causas de este problema. O sea, él habla del problema del endeudamiento, pero el endeudamiento tiene que ver con un gasto público que fue superior a los ingresos, y ese gasto es el que no se discute, ¿no? Porque fíjate vos que la forma de resolver este problema fiscal, al inicio por lo menos, ha sido subirle impuestos a los exportadores, aumentar bienes personales, crear el impuesto al dólar, este impuesto país, y terminar con lo que era la reforma tributaria de Macri, que, te guste o no, o sea, fue criticada por la izquierda y fue criticada por los liberales por tibia, pero te guste o no, digamos que buscaba dotar de mayor competitividad la economía. Bueno, todo eso se ha terminado. Entonces, bueno, digamos, no hay cuestionamiento sobre el gasto público, el problema es el agujero fiscal y hay que solucionarlo con más impuestos. Bueno, digamos. Y ahora me vas a decir que no, pero digo, yo ayer mostraba acá como estrategia del gobierno, jugábamos con una rueda que hacíamos girar, que llamábamos la rueda de la fortuna. ¿Lo viste? Ah, bueno, ve el programa. Vi la rueda, sí, justo que estaba filosofía y me quedé mirando la rueda del consumo. La rueda de la fortuna la llamamos. Bueno, eso de canalizar recursos a los sectores de menores ingresos y estimular. Vos eso lo ves mal. Pero fíjate vos, mal o bien, vamos a ver los resultados. O sea, durante la gestión del gobierno kirchnerista, el aumento en el gasto jubilatorio fue realmente sideral. En términos del PBI pasó del 6% en el año 2002 a más o menos el 11% en el año 2015, o sea, durante toda la gestión kirchnerista. Eso con aumentos, moratorias. Claro, ahí tenés las moratorias, sobre todo me parece lo más relevante de esta cuestión. Ahora, en dólares, el aumento fue de más o menos 7.000 millones de dólares a 70.000 millones. Ese fue el aumento del gasto público en jubilaciones. ¿Y dónde estuvo enfocado? En eso que decís vos, en las moratorias. Es decir, gente que no había aportado y ahora le estabas poniendo plata en el bolsillo a esa gente que no había aportado y que obviamente le estabas dando la mínima. Bueno, la idea de que eso genera recuperación porque genera mayor consumo, etcétera, se vio falseada por los datos. Entre el año 2011 y 2015 la economía no creció. Es más, entre el año 2011 y 2019 la economía no creció. Iván. Entonces, ¿dónde está? Ahí voy. ¿Dónde está ese gasto público en los sectores que gastan todo y que no ahorran nada, reactivante de la economía? Porque no se ha visto, digamos. Vos hablabas recién del gasto público y de que no anuncia nada el ministro Guzmán respecto de la situación del gasto público más allá de lo del déficit. Digo, en este estado de situación de la economía de Argentina, ¿es momento para reformular el gasto público o hay que primero refinanciar la deuda y después ver qué pasa con el gasto público? Bueno, ahí hay dos cuestiones. La primera es que el gasto público es el origen de dos cuestiones que a la economía le pesan. La primera es la presión tributaria. Una economía, o sea, un empresario con un montón de impuestos es un tipo en una maratón con una mochila muy pesada, digamos. Entonces hay que cargar con los impuestos y los impuestos son derivados del gasto. Entonces, en realidad, si la economía está mal, bueno, tenés que alivianar la carga tributaria. Para alivianar la carga tributaria de manera sostenible, tenés que bajar el gasto público. Ahora, lo segundo es que el gobierno de Alberto Fernández está haciendo un ajuste del gasto público porque las jubilaciones le han cancelado, o se ha eliminado en la práctica el aumento automático que tenían, ¿no? ¿Eso lo ves mal? Yo lo que veo mal es el doble discurso. O sea, hasta hace 5 meses... Pero en tu abordaje estás cambiando también, ¿eh? En tu abordaje cambias el discurso. Pero pará, yo lo que veo mal es el doble discurso. Hace 5 meses los jubilados eran intocables. Todo ajuste era posible, salvo meterle la mano en el bolsillo a los jubilados. Hoy lo que están haciendo, con el eufemismo de achatar la pirámide jubilatoria, es metiéndole la mano a los jubilados. Dice que los demás bajos no lo van a tocar y lo van a mejorar. Sí, y al tipo que gana 27.000 pesos de jubilación, a ese sí lo van a tocar. Todavía no se habló si es 27, 40 o 150. Achatar la pirámide jubilatoria implica eso. El de abajo, por ahí le gana la inflación. Y el de arriba lo sonamos. ¿Por qué? ¿Con qué criterio, no? Y el criterio es este. Tenemos que ajustar el gasto público. Y ahora de repente descubrimos que los jubilados, hay jubilados que ganan menos, jubilados que ganan medio y jubilados que ganan más. Lo descubrimos ahora, porque antes lo mataban a Macri cuando quiso hacer algún tipo de reforma jubilatoria. Iván, fue a todas las escalas, fue a los más bajos también. Néstor. Iván, parece sano, casi elemental, no gastar más de lo que uno tiene, no gastar más de lo que uno ingresa. Ahora, el grueso de la deuda externa no fue para financiar gasto público. Fue una gran cantidad de ese dinero, se fue en fuga o abajo del colchón o al exterior y lo que hizo fue generar mayor cantidad de intereses
que lo que hizo fue aumentar el gasto público. Entonces la deuda aparece siendo uno de los principales responsables del déficit fiscal de la Argentina. No, eso, digamos, eso es poner el carro delante del caballo. Te diría que es un análisis desconectado de la realidad y que no es correcto. O sea, técnicamente es incorrecto. Toda deuda de un gobierno va a pagar el exceso de gasto público o los vencimientos de deuda previa. Y si vos miras bien los números, todo el endeudamiento del periodo macrista fue para pagar el déficit fiscal corriente, es decir, de cada año, y lo que vencía de años anteriores. Y te van a dar perfecto los números, ¿eh? Te endeudaste por 100 porque había que pagar déficit fiscal y vencimiento de deuda por 100. La fuga de capitales, claro que si ingresan dólares a la Argentina y el gobierno tiene que vender los dólares en el mercado de cambios para pagar sueldos en pesos, aparecen dólares en el mercado de cambios que José, Pablo y Manuela van a comprar para fugar capitales. Pero eso no quiere decir que la deuda vaya a la fuga de capitales. Pero lo que pasa es que esa deuda no fue a carreteras, no fue a represas, no fue a puertos, fue a fuga. Fue a pagar el gasto público excesivo del gobierno respecto a sus ingresos y vencimiento de deuda previa. Y los vencimientos de deuda previa tienen que ver con gasto público previo, o sea, digamos... Y fuga de capitales. Bueno, tengo que hacer... Ahora... Pero fuga de capitales hubo, esperen. Vieron igual que hubo, claro. Cuando estamos los dos invitados discutimos, nos peleamos mucho más. Ahora estamos en otro rol más amigable. Me encanta venir acá porque no me podés discutir. Ahora me tengo que contener un poco más. Bueno, te podés quedar unos minutitos más hasta que dejo la provocación. Eso es una mala refinanciación que hicieron de la deuda. Esperá. Está hecha la provocación para después. Quédate ahí, no te vayas, pero por favor, de verdad, no te vayas. Ya volvemos. Seguimos con este tema, te vamos a contar con el móvil en directo lo que pasa en Villa Gesell y Néstor nos va a ampliar qué pasa con D'Alessio, que está en peligro. Marcelo D'Alessio, el falso abogado, está en peligro. Ya venimos, quédate ahí, no te vayas. Se calienta el asfalto y no me deja respirar. El calendario me dice que ya todo va a cambiar. Viene la familia. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espagueti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. El nuevo borrón BAT 340 es retornable. Significa que la BAT se va y luego it's back. Not bad. Welcome. La sustentabilidad. Budweiser. We brew birra. Con los productos de limpieza Héroe, disfruta en tu hogar de toda la protección y las mejores fragancias. Héroe. Cuida a tu familia. Me vuelvo loco con esta noticia. Los productos de El Chacal llegaron a Cronishop, la plataforma e-commerce del grupo Crónica. El Chacal postea en las redes de Crónica las noticias del día con un estilo ácido e irónico. Entrá ahora a cronishop.com.ar y descubrí remeras, tazas, gorras, chop y todos los productos con los hashtags más divertidos. Acordate, cronishop.com.ar. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Y sí, tenemos el clic fácil y el celu en el bolsillo.
Hablamos, debatimos, nos reímos, compartimos, buscamos, ofertamos, compramos, navegamos, volamos, nos encontramos, scrolleamos, likeamos y hasta nos besamos. Subimos un promedio de 5 posteos diarios, respondemos trillones de mensajes, estreñamos, retocamos, ahora sí, mucho mejor. Nos informamos, trabajamos, nos superamos y hasta nos desconectamos. Así no hay dato que alcance. Conectate a la nueva red Wi-Fi más grande del país. Telecentro Wi-Fi. Internet gratis en la calle. Utilizar el aire en 24 siempre que sea verano es un simple cambio. Dale que vos podés. Recordá el aire en 24, con Edesur estás ayudando. De noche y de día, cuidemos entre todos la energía. Y de noche y de día, con Edesur cuidamos la energía. Acá en Hagamos Números, ya está hecha la provocación a Iván Carrino, ahora seguimos con esto, pero la tenemos a Camila con novedades de último momento allá en Gesell. Contame, Camila. En este momento, bueno, se produjo la liberación finalmente de Pablo Ventura. Vamos a escuchar las palabras de José María, el papá. Me acabo de enterar hoy, un amigo de Pablo, un amigo de los chicos estos. Cada vez que los chicos estos hacían alguna picardía, pavada, decían, ¿quién lo hizo? Pablo Ventura. Es lo que me dijo un amigo. Es un amigo de ellos que me dijeron hoy, me lo confirmaron hoy, te lo juro. No, pero yo sinceramente no creo que estos chicos estaban sabiendo que se había muerto otro joven. Por eso tiraron Pablo Ventura, como todo el tiempo decían Pablo Ventura por ver cosas, entonces yo creo que no estaban como una broma, ni siquiera creo que sea una malicia, te digo de verdad. Mirá, cuando te estoy diciendo, un papá que sufrió como nadie, porque lo han dicho como una joda más. Pensarían que el chico no estaba muerto. Sí, vos lo viste entrar a la policía, digo, a tu casa, tenerlo delante tuyo, hablaste después con él. No, digo, nada. Son 3 días tremendos. No, es una cosa impresionante, la verdad que no se lo deseo ni al peor enemigo. José María, ¿qué pudieron presentar, qué elementos permitieron que hoy le den la libertad? Porque bueno, hoy esta mañana todavía está dudoso cuando hablamos. Bueno, ¿qué elementos pudieron presentar para que se dé la libertad? Mira, lo principal, me dijo la doctora, que siguieron el coche que salió de acá. Hay 5.000 coches iguales al mío, y un coche tranquilo. Y bueno, pudieron dar con la patente, y ahí se dieron cuenta automática, y con las demás pruebas, se dieron cuenta automáticamente que Pablo no estaba involucrado absolutamente en nada, ¿no es cierto? ¿Hizo falta analizar los celulares que habían entregado ustedes, los aviones que los llamaban? No lo sé. A lo mejor lo hicieron, no lo sé. ¿Él quedó desvinculado de la causa o por ahora todavía sigue como siendo parte de la investigación? No, totalmente desvinculado. Ya está totalmente desvinculado. Sí, o sea, está libre. Disculpe, no puedo llevar al flaco. Exactamente. Chicos, entiéndeme, lo llevo a Pablito. Bueno, ahí escuchábamos las palabras de José María, estamos hablando del papá de Pablo Ventura, finalmente quedó completamente liberado. En un momento se creía que iba a quedar todavía involucrado en la causa, sin embargo, bueno, nos acaba de comprobar el padre lo contrario. En este momento vemos la salida, ¿no?, de Pablo, que realmente está muy conmocionado. Desde el momento en el cual salió de la DDI se lo ve en este estado, temblando, llorando, pero bueno, muy feliz y por supuesto acompañado de muchísima gente de Villa Gesell, ¿no?, que se está concentrando en las inmediaciones del lugar y que realmente le brinda su apoyo. De hecho, muchísimos hablan de esto, ¿no?, de Pablo, vos eras inocente desde el momento cero. Ese es el grito que se escucha en los alrededores, en las inmediaciones de la DDI de Villa Gesell. Ahí estamos viendo, se están yendo ya para el lugar en el cual se están hospedando, se estaba hospedando la familia de Pablo Ventura. En instantes nada más vamos a estar desde la puerta de este hotel para poder brindarles mayores testimonios del padre, que va a continuar, por supuesto, brindando las palabras, ¿no?, frente a la prensa. Dijo que iba
a irse unos minutos nada más para poder calmarlo y después, posteriormente, va a acercarse al lugar para poder brindarnos mayor información. Buenísimo, Camila, ahí tuvimos el testimonio del padre en primera persona. Hagamos una cosa, yo cierro acá, que me queda poquito tiempo, un par de temas, y si podemos volver ahora y seguir de cerca lo que está ocurriendo allá con toda esta situación de liberación de Pablo Ventura. Lamentablemente la dinámica es así, Iván, pero en un minuto cerrame esta provocación que quedó latente. ¿Me repetís la pregunta? Sí, Gustavo. Paga una deuda, se paga con crecimiento. Si no, vas a utilizar el dinero que venís arrastrando permanentemente. Un minuto para esto. Ingreso, egreso, tenés que pagarlo con crecimiento y no hubo. Entonces hubo una pésima planificación o replanificación de la deuda. No decir la culpa de la gestión anterior. No, bueno, a ver, si una deuda se paga con superávit fiscal y con crecimiento económico para mantener ese superávit fiscal. Hoy lo que estás haciendo... Ninguna de las dos se dio en los 4 años. Estoy de acuerdo, pero a ver, digamos, jamás defendí el endeudamiento y el déficit fiscal. Lo único que digo es... Pero no es kamikaze seguir endeudándose, cayendo superávit. Pero por supuesto, lo único que digo es, no critiquemos la deuda si no criticamos el déficit fiscal. Pongámonos de acuerdo una vez. Si el problema es la deuda, el problema es el déficit fiscal. Pero arrancaste diciendo, hay otro tema, términos absolutos y relativos. Agustín en todos los programas te dice, arrancó con una deuda que representaba el 0,50 del PBI. Llega casi con un PBI de deuda. En definitiva, ese dato... 0,90, no importa. Lo que pasa es que el PBI en dólares también cayó bastante. 0,90. La deuda aumentó en 100.000 millones de dólares. Ahora, 100.000 millones de dólares, te endeudaste en 100.000 millones de dólares porque tenías que bancar un gasto público que no te lo financiaban los impuestos. Cualquier país del mundo que tiene que endeudarse en semejante cantidad y se le acaba el crédito porque los inversores dejan de confiar en ese país, va a tener una crisis macroeconómica. ¿Qué pasó Ahora, con la ecuación ingresos? Lo último que te digo. Dale. ¿Tenés que pagar la deuda con crecimiento económico? Eventualmente sí, porque de ese crecimiento vas a cobrar los impuestos para pagar la deuda. Ahora, matando impuestos al sector privado, difícilmente te crezca la economía, por tanto, difícilmente puedas pagar la deuda futura. O sea, guarda con la estrategia actual, porque no te garantiza que puedas efectivamente pagar la deuda. Se nos va el tiempo, nos queda otro tema todavía. Muchísimas gracias, Iván. Te vamos a volver a invitar porque esta discusión es interesante y bueno, surgen cosas interesantes. Gracias, Iván, por haber estado acá. Nos queda y ya volvemos enseguida allá a Gesell. Contame, Néstor, esto de D'Alessio en peligro. ¿Qué es lo que pasa con D'Alessio? Marcelo D'Alessio presentó un habeas corpus hoy, una medida extrema, argumentando que hace 11 meses que está encerrado en una celda de 2x3, sin luz natural, sin la posibilidad de salir a caminar, vigilado, monitoreado 24 horas al día. Para que te des una idea, hace 11 meses que vive en un lugar que es más o menos la dimensión del baño en el que encontró la muerte de Alberto Nisman. 11 meses encerrado ahí. Entonces pidió que lo trasladaran y le dijeron, sí señor, lo vamos a trasladar. ¿A dónde? Al mismo lugar donde está preso, por ejemplo, Lázaro Báez, a quien Marcelo D'Alessio contribuyó a que esté preso. Dijo, no, de ninguna manera, me van a matar. Presentó un habeas corpus diciendo, mi vida está en peligro. Mañana el juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, tiene que resolver qué va a hacer con su vida. Bueno, así está la situación de Marcelo D'Alessio, que denuncia esta situación donde dice que se encuentra en peligro. Bueno, la atención está puesta esta noche en lo que está pasando allá en Villa Gesell. Liberaron a este detenido número 11, a Pablo Ventura. El resto, digo, yo recién lo que escuchaba me sonaba a locura. Lo voy a invitar a ingresar ya al estudio a Diego Moranzoni, que es quien nos sucede esta noche acá en la continuidad de Crónica. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andás? Bien, bien. Y acá manejando la información de último momento, ya acaba de salir Ventura. ¿Sabés que yo escuchaba recién, digo, no sé, una locura me parece, digo, el padre Ventura decía que estos pibes tenían la costumbre de hacer esa joda, era una joda. Y que hicieron una joda después de haber asesinado a un tipo. Ahí está, mirá, acaba de salir, esta es la imagen del día. Pablo Ventura liberado. Mañana nos reencontramos con vos a las 9. Una locura total. Mañana a las 9, como siempre, acá en Hagamos Números, hacemos el cierre de Hagamos Números y los dejo acá con el maestro Diego Moranzoni. Gracias, Agus. Felicitaciones. Chau.